El sonido intermitente de una gota de agua golpeando el suelo resonaba en la habitación. Tic, tic, tic. La luz de una farola parpadeaba en el callejón estrecho, proyectando sombras alargadas en la pared húmeda y agrietada. La noche en 1900 en Ciudad de México estaba impregnada de un olor denso a gasolina, a lluvia reciente y a un aire cargado de desesperanza. En el interior de un modesto apartamento, Valeria ajustaba su viejo delantal con manos temblorosas. El tejido áspero y desgastado le raspaba la piel, un recordatorio constante de la precariedad en la que vivía. La tenue luz de la lámpara en la cocina apenas iluminaba el pequeño espacio donde cocinaba algo simple para su hijo, Emilio, de 7 años. La alacena casi vacía y la falta de opciones en la cena no eran ninguna sorpresa. Pero esta vez su preocupación era distinta. El eco de un mensaje en su celular rompió el frágil silencio del lugar. Con un movimiento rápido, lo tomó entre sus manos y su mirada se endureció al leerlo. Lo sabemos todo. No puedes esconderte. El frío recorrió su espalda como una serpiente enroscándose en su columna. Sus labios se entreabrieron, pero ningún sonido salió. Apagó la pantalla con rapidez, como si así pudiera borrar la amenaza escrita en esas palabras. Emilio, ajeno al miedo que se instalaba en su madre, jugaba en el piso con un cochecito de plástico de llantas desgastadas. Su risa suave y despreocupada contrastaba con la tormenta interna de Valeria. «Mamá, ¿puedo dormir contigo hoy?», preguntó el niño con inocencia, levantando su mirada enorme y oscura, reflejo de sus preocupaciones infantiles. Valeria tragó saliva y forzó una sonrisa. «Claro, mi amor». No podía permitirse que Emilio sintiera lo que ella sentía, un pánico paralizante que se apoderaba de su cuerpo. Las imágenes del pasado se arremolinaban en su mente, nítidas y crudas como si hubieran ocurrido ayer. Las cicatrices invisibles que llevaba no habían sanado y ahora parecían abrirse nuevamente. Un golpe seco en la puerta la hizo saltar. Su respiración se detuvo por un instante. El apartamento no era un lugar de visitas. Nadie venía a verla a esas horas. El miedo se convirtió en un nudo en su garganta. Miró a Emilio y con una calma fingida lo tomó en brazos y lo llevó al pequeño cuarto contiguo. «Quédate aquí, mi amor. No hagas ruido». El niño, al notar la seriedad en su madre, asintió sin hacer preguntas. Valeria cerró la puerta con suavidad y regresó a la entrada. Su corazón martillaba contra su pecho. «¿Quién es?», preguntó con voz tensa. Silencio. El pasillo oscuro del edificio no dejaba ver más que la silueta borrosa de alguien detrás de la mirilla. Un segundo golpe, más fuerte esta vez, la hizo retroceder. «Sé que estás ahí, Valeria». La voz profunda y gélida del otro lado de la puerta la hizo estremecer. No podía ser, no ahora, no otra vez. El sudor frío empapaba su espalda. Respiró hondo y trató de mantener la compostura. «Se ha equivocado de persona», dijo, aunque su voz traicionó la seguridad que intentaba transmitir. Una risa seca y amarga se filtró a través de la puerta. «No juegues conmigo, sabemos quién eres». Valeria apretó los puños hasta que sus uñas se clavaron en su piel. La noche que había intentado olvidar durante años regresaba para atormentarla. No tenía opción. Tomó su celular con manos temblorosas y marcó un número que juró no volver a usar jamás. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz familiar contestara. «Dime que no es lo que estoy pensando», dijo el hombre, al otro lado de la línea. «Me encontraron, Manuel». Su voz apenas fue un susurro. Silencio. «Voy para allá. No hagas nada hasta que llegue». La llamada terminó y Valeria sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El pasado la había alcanzado. Y esta vez no había escapatoria. El eco de los golpes en la puerta aún vibraba en los huesos de Valeria.
La presión en su pecho era insoportable, como si una mano invisible la estuviera ahogando lentamente. Se quedó inmóvil, con la espalda pegada a la pared, tratando de controlar su respiración. El pasillo seguía en silencio, pero ella sabía que no estaba sola. Emilio, en el cuarto contiguo, había dejado de moverse. Un niño de 7 años no debía entender el miedo de un adulto, pero él siempre había sido más perceptivo de lo normal. Quizás lo había heredado de ella. El teléfono en su mano temblaba. Manuel estaba en camino, pero ¿y si no llegaba a tiempo? ¿Y si lo que había temido durante años finalmente la alcanzaba? Un tercer golpe, esta vez más suave, casi burlón. Sabes que tarde o temprano ibas a tener que enfrentarlo. ¿Cuánto tiempo más crees que puedes esconderte? La voz del otro lado era pausada, peligrosa. Valeria apretó los dientes. Su instinto le gritaba que no respondiera, que ignorara la provocación. Pero la sangre le hervía en las venas. No tengo nada que decirte. Su voz salió más firme de lo que esperaba. Un silencio helado cayó sobre el pasillo. Por un momento pensó que la persona se había ido, pero entonces escuchó el sonido de algo resbalando bajo la puerta, un sobre amarillo. Su corazón martilló con furia, se quedó observándolo, incapaz de mover un músculo. Sabía que cualquier cosa que estuviera dentro no traería nada bueno. Unos pasos pesados se alejaron lentamente. El pasillo volvió a quedar en silencio. Valeria esperó. 30 segundos, 1 minuto, 2. Cuando estuvo segura de que ya no había nadie afuera, se inclinó con cuidado y tomó el sobre. Sus dedos rozaron el papel áspero, sintiendo cada fibra como si fuera una advertencia. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una sola fotografía. Su garganta se cerró. Era ella, en blanco y negro, con la mirada perdida y el rostro demacrado. Pero lo que la hizo soltar el aire en un jadeo fue la fecha en la esquina. La foto había sido tomada hace apenas 2 días. Alguien la estaba siguiendo. El sonido de un auto estacionándose frente al edificio la sacó de su parálisis. Corrió hacia la ventana y vio la figura de Manuel saliendo de un coche oscuro. Vestía de negro, su silueta firme y decidida destacaba bajo la tenue luz de la farola. Valeria apenas tuvo tiempo de abrir la puerta cuando Manuel la empujó suavemente hacia adentro, cerrándola con rapidez detrás de él. «¿Qué pasó exactamente?», preguntó en voz baja, analizando cada rincón del apartamento con sus ojos afilados. Valeria le mostró el sobre sin decir una palabra. Manuel tomó la fotografía y la examinó con el ceño fruncido. «Esto no es una advertencia», dijo con seriedad. «Es un mensaje». «Lo sé», susurró Valeria. Manuel levantó la mirada. «Tienes que decirme la verdad, Valeria. ¿Cuánto tiempo llevas sintiéndote observada?» Ella desvió la mirada, el peso de su pasado cayendo sobre ella como una losa. «Hace meses. Pero esto es diferente. Esto es directo». Manuel apretó la mandíbula. «Necesitamos salir de aquí. Ahora». Valeria sintió que su pecho se contraía. «¿Y Emilio? Lo llevaremos con nosotros. No podemos arriesgarnos». El pánico se mezcló con la rabia. «No puedo seguir huyendo. No puedo seguir con este miedo». Manuel la observó en silencio. «Entonces es hora de enfrentar lo que dejaste atrás». El reloj en la pared marcaba las 2:47 de la madrugada. El pasado la había encontrado. Y esta vez no tenía escapatoria. El sonido de las llantas contra el asfalto húmedo era lo único que rompía el silencio. La ciudad dormía, pero Valeria sentía que la oscuridad de la madrugada escondía ojos en cada esquina. Desde el asiento trasero del auto, Emilio dormía con la cabeza apoyada en su hombro, ajeno a la tensión que llenaba el aire. Manuel mantenía ambas manos firmes en el volante.
la mirada fija en la carretera. Conducía con una precisión calculada, sin acelerar demasiado, pero tampoco demasiado lento. Sabía que los perseguían. Valeria apretó el sobre amarillo en su regazo. La fotografía dentro seguía quemándole los dedos como si su sola existencia fuera un recordatorio de lo que había intentado olvidar. «Dime la verdad, Manuel. ¿Qué tan grave es esto?» Su voz salió más baja de lo que esperaba. Manuel no respondió de inmediato. Giró en una calle más estrecha, reduciendo la velocidad antes de mirarla de reojo. No fue un mensaje cualquiera, Valeria. Fue una declaración. Alguien quiere que sepas que no puedes esconderte más. El nudo en su estómago se apretó. Yo pensé que esto había quedado atrás. Manuel dejó escapar una risa amarga. El pasado nunca se queda atrás. Solo espera el momento correcto para alcanzarte. El auto cruzó otro semáforo. Valeria miró por el espejo retrovisor. 2 faros se encendieron en la distancia. Un auto negro discreto. La sensación de frío le recorrió la columna. «Nos siguen». Manuel ya lo había notado. «Lo sé». Apretó los dientes y giró bruscamente en una avenida secundaria. El auto detrás de ellos hizo lo mismo. «Sujétense». Antes de que Valeria pudiera reaccionar, Manuel aceleró. Emilio se removió en su asiento, despertando de golpe. «Mamá, ¿qué pasa?» «Nada, mi amor, todo está bien». Su voz intentó sonar tranquila, pero su corazón latía desbocado. El auto negro aumentó la velocidad. Estaban acortando la distancia. «No podemos llevarlos directo a tu casa», dijo Manuel. «Si saben dónde vives, estarán esperando». «Entonces, ¿qué hacemos?» Manuel giró nuevamente, entrando en un callejón angosto. Por un momento, la oscuridad los envolvió, y Valeria contuvo la respiración. El auto negro pasó de largo, sin verlos. Manuel apagó las luces y esperó. Segundos después, los faros del otro auto se detuvieron a unos metros adelante. Un silencio denso cayó sobre ellos. Valeria sintió la piel erizarse. La puerta del auto negro se abrió. Un hombre bajó lentamente. Alto, de traje oscuro, su silueta se recortaba contra la tenue luz de los faroles. Manuel llevó un dedo a sus labios, indicándole que no hiciera ruido. El hombre se quedó de pie en medio de la calle, observando. Valeria sintió que su pecho iba a estallar. Entonces, como si hubieran escuchado un llamado invisible, el hombre volvió al auto y arrancó, desapareciendo en la distancia. Pasaron varios segundos antes de que Manuel soltara el aire. «Esto es más serio de lo que pensé». Valeria temblaba. «¿Quiénes son?» Manuel encendió el auto de nuevo. «No lo sé, pero están organizados y te quieren encontrar». El miedo en el rostro de Emilio hizo que Valeria lo abrazara con fuerza. «Tenemos que descubrir qué está pasando antes de que sea demasiado tarde». El reloj marcaba las 3:21 de la madrugada. La noche aún no terminaba. La neblina cubría la ciudad como un manto espeso, impidiendo que la luz de los faroles se filtrara más allá de unos pocos metros. La sensación de peligro crecía con cada kilómetro que recorrían. Valeria miraba a través de la ventana del auto. Los árboles y edificios difusos se deslizaban rápidamente como fantasmas de la noche. No podía dejar de preguntarse quiénes eran, qué querían y, lo más aterrador de todo, cómo sabían tanto sobre ella. Emilio estaba callado, mirando al frente, pero Valeria podía ver el temor en sus ojos. El pequeño, tan inocente, tan ajeno a la oscuridad que los rodeaba. Su mundo estaba a punto de cambiar, y ella no sabía si estaría a la altura para protegerlo. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó, su voz quebrada por la ansiedad. Manuel no contestó de inmediato. Su rostro estaba serio, tenso, pero sus ojos brillaban con determinación. «No podemos quedarnos en movimiento mucho tiempo», dijo finalmente.
Necesitamos un refugio, un lugar seguro. Valeria asintió, aunque no sabía en quién podía confiar. El mundo entero parecía haber dado vuelta en su contra, y lo único que le quedaba era seguir adelante. «Tengo una vieja casa en las afueras», añadió Manuel, como si leyera sus pensamientos. «Es aislada, y no hay muchas personas por allí. Es el único lugar en el que podemos escondernos por ahora». Valeria se sintió aliviada por un momento, pero esa sensación desapareció tan rápido como había llegado. El hecho de estar tan cerca de algo que podría ofrecerle seguridad también le recordaba lo vulnerable que estaban, y cada minuto que pasaba sin respuestas era un peso más en sus hombros. Manuel aceleró un poco, el sonido del motor resonando en la quietud de la noche. Unos minutos después, giraron por un camino de tierra que llevaba a una casa solitaria. Valeria no la había visto en años. El lugar siempre le había parecido lejano, casi olvidado, pero ahora, más que nunca, se sentía como el último refugio en el mundo. La casa estaba en ruinas, pero aún se mantenía en pie. Las ventanas rotas y las paredes cubiertas de musgo hablaban de un abandono prolongado. Sin embargo, Valeria podía ver la luz tenue que emanaba desde el interior, el único signo de vida en kilómetros a la redonda. Manuel detuvo el auto frente a la entrada, y los tres se quedaron en silencio por un momento. El sonido del viento, moviéndose entre los árboles, era lo único que rompía la quietud. «Es aquí», dijo Manuel, rompiendo el silencio. Valeria observó con desconfianza la casa, pero también un sentimiento de resignación comenzó a apoderarse de ella. Era el único lugar al que podían ir, al menos por ahora. «Vamos», dijo Valeria tomando a Emilio de la mano. El niño la miró, aún sin comprender por completo la gravedad de la situación, pero ella podía ver el miedo en sus ojos. Intentó sonreírle, pero la expresión de su rostro era todo lo contrario a tranquilizadora. Manuel los condujo hacia la puerta trasera de la casa, que chirrió al abrirse. Entraron rápidamente, cerrando la puerta tras ellos con un golpe sordo. La oscuridad dentro del hogar era casi total, solo iluminada por una lámpara antigua que colgaba del techo. El aire estaba denso, como si la casa hubiera estado cerrada durante años, acumulando polvo y humedad. «Nos quedaremos aquí por un tiempo», dijo Manuel, su voz baja como si no quisiera despertar algo en la oscuridad. «Nadie sabe que estamos aquí, pero debemos tener cuidado. No podemos permitir que nos encuentren». Valeria miró a su alrededor, sus ojos intentando acostumbrarse a la penumbra. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Cada crujido de la madera bajo sus pies parecía amplificado, como si la casa misma estuviera esperando algo. «¿Y ahora qué?», preguntó Valeria, tratando de mantenerse calmada. Manuel se acercó a una vieja mesa en el centro de la habitación. Allí, sobre una silla, había una caja metálica. La tomó con firmeza y la abrió lentamente. Dentro había varios documentos y una pequeña libreta. Valeria lo observó con interés, pero no dijo nada. La tensión en el aire era palpable, como si estuvieran a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Manuel hojeó los papeles, buscando algo específico. «Esto», dijo en voz baja, casi para sí mismo. Valeria dio un paso hacia él, pero antes de que pudiera preguntar, una ráfaga de viento hizo que la puerta trasera se cerrara de golpe. Los tres se sobresaltaron y Valeria sintió el corazón latir más rápido. Emilio dio un grito ahogado. «¿Quién está ahí?», preguntó Manuel con voz tensa. El viento no respondió, pero algo más sí lo hizo. Un sonido metálico, como si algo estuviera siendo arrastrado. La sensación de que no estaban solos en esa casa se intensificó. Los ojos de Valeria se abrieron y su respiración se aceleró.
Manuel corrió hacia la ventana y miró al exterior. Nada. «Esos malditos nos están acechando», murmuró, mirando con furia la oscuridad fuera de la casa. Valeria tomó a Emilio por la mano, sus pensamientos corriendo en todas direcciones. El miedo estaba haciendo mella en su mente. Los perseguían, sabían dónde estaban. «Tenemos que salir de aquí», dijo con voz firme, aunque su corazón se tambaleaba dentro de su pecho. «No ahora, es demasiado tarde para irnos», respondió Manuel. El sonido metálico volvió a sonar, más cercano, más fuerte. «¿Quién demonios está ahí?», gritó Valeria casi sin pensarlo, pero la respuesta que recibió fue aún más aterradora. Un susurro apenas audible que parecía provenir de la misma casa. «Te estamos esperando». La voz se desvaneció, dejando un vacío helado en el aire. El susurro se desvaneció en la oscuridad, pero la sensación de que algo los acechaba se mantenía en el aire, denso, pesado. Valeria intentó calmar su respiración. Su mente no podía procesar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Su cuerpo temblaba, pero no podía permitir que el miedo la dominara. Emilio la miraba con los ojos grandes, aterrados, y Valeria le dio una sonrisa temblorosa para calmarlo, aunque sabía que no servía de nada. Manuel, aún junto a la ventana, observaba con desconfianza. A veces miraba hacia la caja, como si estuviera a punto de decidir algo. Valeria, con un nudo en el estómago, lo observó sin saber qué hacer. Sabía que no era el momento de desesperarse, pero las dudas la asaltaban sin cesar. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién estaba esperando afuera? ¿Qué escondían esos papeles? La tensión se incrementaba con cada segundo que pasaba en la casa oscura. El sonido del viento siguió susurrando por las rendijas, pero había algo más ahora, algo diferente. Un crujido sordo provenía del techo, como si alguien estuviera caminando por las vigas. Pero no podía ser. No había nadie más allí. Nadie, salvo ellos. «No podemos quedarnos aquí», dijo Valeria con voz firme, aunque el miedo la envolvía como una niebla espesa. Manuel se giró lentamente, la mirada fija en ella. Parecía tomar una decisión interna, como si el tiempo se hubiera detenido solo para él. Luego se acercó con pasos firmes y le entregó los papeles que había estado revisando. Esto es más grande de lo que pensábamos», dijo en voz baja. Valeria miró los papeles, pero antes de que pudiera analizarlos, el sonido metálico se oyó de nuevo, más fuerte, más cerca, como si algo o alguien estuviera moviéndose, deslizándose por las sombras. Los ojos de Valeria se agrandaron al instante, su cuerpo congelado por un instante de terror. «¡No podemos quedarnos aquí!», gritó Valeria, mientras tiraba los papeles al suelo. Manuel la miró fijamente y por primera vez pudo ver la preocupación reflejada en su rostro. Sin embargo, no parecía dispuesto a moverse. «No es seguro salir», dijo, y la mirada que le lanzó fue grave, seria. «No hay lugar seguro. Aún no entiendes lo que está pasando». Valeria dio un paso atrás, su mente estallando de preguntas sin respuestas. ¿Qué estaba sucediendo realmente? Manuel estaba cambiando. Su actitud, su comportamiento, su manera de hablar. Todo había cambiado desde que llegaron allí. «Dime qué está pasando, Manuel», dijo con voz temblorosa. «Necesito saber la verdad». Hubo una pausa, una larga y tensa pausa en la que Manuel parecía estar tomando su tiempo. Valeria no sabía si quería escuchar la respuesta o si deseaba que lo que fuera que estuviera ocurriendo se desvaneciera por completo. Finalmente, Manuel suspiró, como si el peso de sus palabras fuera demasiado. «Esto no se trata de nosotros». Las palabras salieron de su boca con la gravedad de un secreto de vida o muerte. «Estás involucrada en algo mucho más grande, algo que no podemos controlar». Valeria sintió que el mundo entero se le venía encima. Los papeles, el susurro,
el sonido metálico, la casa, todo parecía estar conectado. Algo mucho más oscuro y peligroso que ellos no lograban comprender. ¿De qué hablas?, preguntó Valeria, apenas reconociendo su propia voz. Emilio, aún abrazado a su madre, comenzó a llorar. Un llanto suave al principio, pero que rápidamente se convirtió en un sollozo fuerte, desesperado. La tensión se acumuló aún más en el aire, como una cuerda a punto de romperse. «¿Qué tienes que ver con todo esto, Manuel?», preguntó Valeria, su voz quebrada por el miedo. Manuel no contestó de inmediato. Estaba allí, quieto, mirando la caja de metal que aún sostenía en sus manos. La luz de la lámpara parpadeaba débilmente sobre su rostro. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban fríos, distantes, como si ya no fuera el mismo hombre que Valeria había conocido. Tú fuiste parte de esto desde el principio, Valeria», dijo finalmente, su voz baja y distante. «Lo que está sucediendo no es casualidad. Tú estás conectada con todo esto de una forma que ni siquiera imaginas». Valeria se sintió abrumada, como si el aire se hubiera vuelto más denso, pesado. ¿Cómo podía estar conectada con algo tan aterrador? No comprendía nada, no entendía por qué ni qué había sucedido. «Yo no sé de qué estás hablando». La voz de Valeria estaba llena de desesperación. «Solo quiero estar a salvo con mi hijo». Manuel la observó por un largo momento y luego, con un movimiento lento, se acercó y puso la caja en la mesa. Era un gesto lento, pero cada uno de sus movimientos parecía estar lleno de una terrible gravedad. «Esto comenzó hace años, Valeria, mucho antes de que te conociera, mucho antes de que Emilio naciera». La voz de Manuel se desmoronó un poco al decir esas palabras, como si hubiera estado conteniendo una verdad insoportable. «Tú eres la clave de todo esto. Todo lo que está sucediendo gira en torno a ti, y no podemos escapar de lo que nos espera». Valeria retrocedió, sintiendo una oleada de miedo que la empujaba hacia atrás. Sus pensamientos se atropellaban, incapaces de procesar todo lo que acababa de escuchar. ¿Cómo podía ser la clave de algo tan aterrador? «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su voz temblando. Manuel la miró fijamente. «Es más complicado de lo que imaginas, pero lo que sé es esto: ellos vienen por ti, y el tiempo se acaba, ya no hay forma de escapar». Un estruendo estremecedor retumbó en la casa, seguido de un susurro más cercano. Valeria sintió que el corazón le latía con fuerza. La oscuridad parecía cerrarse sobre ellos, y ella entendió, con horror, que lo que Manuel había dicho no era solo una advertencia, era una condena. «¡Corran!», gritó Manuel. «¡Ahora!». Pero antes de que pudieran moverse, la puerta principal de la casa se abrió de golpe. Un hombre de rostro sombrío y con ojos fríos como el hielo apareció en el umbral. Valeria no pudo evitar un grito de horror. El hombre estaba allí, observándolos, como si nada más importara en ese momento. Y entonces su voz resonó en la oscuridad de la casa. «Es demasiado tarde». El hombre se quedó de pie en la entrada. Su presencia parecía absorber toda la luz que quedaba en la habitación. No decía nada, pero su mirada fría y penetrante hacía que el aire en la casa se volviera denso, espeso. Valeria no podía apartar los ojos de él, como si algo en su interior la obligara a observar, a tratar de entender quién era. Manuel, por otro lado, se tensó como un resorte. Sin mover un músculo, sus ojos se fijaron en el hombre que estaba frente a ellos. Parecía que ya lo conocía. Algo oscuro y peligroso brillaba en su mirada. Emilio, abrazado a su madre, no dejaba de sollozar, pero Valeria no podía calmarlo. Su cuerpo temblaba sin control, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. El hombre dio un paso al frente, rompiendo el silencio pesado que los rodeaba.
Su voz, profunda y grave, llenó la habitación como un eco en la oscuridad. Es inútil intentar huir. Ya no hay escape para ninguno de ustedes. Las palabras hicieron que el corazón de Valeria se acelerara. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué quería? Manuel finalmente rompió el silencio, su voz tensa, apenas audible. ¿Qué quieres?, preguntó con un tono que intentaba esconder el miedo que sentía. El hombre no respondió de inmediato. Se acercó un paso más, como si disfrutara de la angustia que causaba. Valeria no podía entender por qué no intentaba huir. Algo dentro de ella le decía que este hombre era parte de algo mucho más grande, algo que iba más allá de su comprensión. Solo vine a entregar el mensaje. El hombre hizo una pausa, dejando que sus palabras se filtraran lentamente en el aire. El tiempo se ha agotado, las piezas están en su lugar y lo que queda por suceder es inevitable. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en la forma en que habló, en la frialdad de su tono, le decía que aquello no era una simple amenaza, era una sentencia. «¿Quién eres?», exigió Valeria, su voz temblorosa. El hombre la observó un instante y por un momento parecía como si fuera a responder, pero luego simplemente desvió la mirada hacia Manuel. «Tu compañero lo sabe bien, Valeria. Deberías preguntar a él». El corazón de Valeria dio un vuelco. ¿Qué sabía Manuel? ¿Qué le ocultaba? Su mirada se dirigió hacia él y por un instante pudo ver el miedo reflejado en sus ojos. «¿Qué está pasando, Manuel?». La desesperación en su voz era palpable. «¿Qué no me has dicho?». Manuel tragó con dificultad, como si cada palabra que estuviera a punto de decir le costara una eternidad. Finalmente, sus ojos se encontraron con los de Valeria y en ellos brillaba una mezcla de dolor y arrepentimiento. «No sabía cómo decírtelo». Su voz se quebró. «Nunca pensé que llegaríamos a este punto, pero es la única forma de que entendamos lo que está sucediendo». El hombre a su lado, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Su expresión no mostraba ninguna emoción, como si la humanidad fuera algo que había dejado atrás hacía mucho tiempo. El tiempo siempre juega en contra, Valeria. Es solo cuestión de tiempo hasta que todo se derrumbe. Todo lo que has hecho, todo lo que creíste que sabías, todo está a punto de cambiar. Valeria se sintió atrapada en una telaraña de preguntas y angustia. No entendía nada de lo que estaba sucediendo. Todo había cambiado en un parpadeo. ¿Qué le había pasado a la vida tranquila que conocía? ¿Por qué estaba siendo arrastrada a un abismo de oscuridad? «¿De qué hablas?», preguntó, incapaz de esconder la angustia en su voz. «¿Por qué me están diciendo todo esto?». El hombre la miró con una frialdad que casi la petrificó. «Porque ya es tarde para ignorarlo. Tú eres la clave, Valeria. Siempre lo fuiste. Desde el momento en que entraste en este juego, no hay vuelta atrás». Valeria miró a Manuel, buscando alguna explicación en sus ojos. Él solo la miraba con tristeza, como si hubiera cometido un error irremediable. Algo en su rostro le decía que no había forma de escapar, que todo ya estaba escrito. «¿Por qué me dices esto ahora?», preguntó Valeria, la rabia y el miedo mezclados en su voz. El hombre sonrió levemente, como si hubiera disfrutado del impacto de sus palabras. «Porque ya no puedes huir, Valeria. El reloj ha comenzado a hacer su trabajo, y tú no eres quien creías ser». Valeria sintió que la presión aumentaba a su alrededor, como si las paredes estuvieran cerrándose lentamente. El aire, denso y cargado, parecía empujarla hacia abajo, hacia una oscuridad profunda de la que no sabía si podría escapar. «No entiendo. ¿Qué quieren de mí?», preguntó, casi al borde de la desesperación. El hombre dio otro paso, esta vez más cerca de ella. Valeria se tensó, pero no retrocedió. Algo en su interior le decía que no debía mostrar miedo, que debía enfrentar lo que fuera que estaba por venir.
No queremos nada de ti, Valeria. El destino ya está sellado. Lo que queda por hacer es solo aceptar lo que está por ocurrir. Las palabras del hombre resonaron en su mente como un eco que retumbaba en las paredes. ¿Qué había pasado? ¿Cómo había llegado hasta aquí? Y, lo más importante, ¿qué significaba todo eso? Manuel, sin embargo, parecía haber alcanzado su límite. Con un grito de frustración, se apartó del hombre que los observaba. «¡Ya basta!», exclamó con los ojos desorbitados. «No puedo seguir así». El hombre no se inmutó. Su expresión seguía siendo tan inexpresiva como antes. «Entonces, haz lo que tengas que hacer. Pero recuerda, no hay marcha atrás». Valeria, aunque aterrada, no podía dejar de mirar al hombre. Su presencia era demasiado imponente, demasiado invasiva. La sensación de que estaba atrapada en una red invisible se hacía más fuerte con cada palabra que salía de su boca. «¡No! Hay escape, Valeria, y tú lo sabes». De repente, la casa comenzó a temblar, como si un terremoto estuviera ocurriendo debajo de sus pies. La puerta que había quedado abierta de par en par comenzó a cerrarse lentamente, con un sonido metálico que retumbaba en sus oídos. Valeria no podía mover un músculo, el miedo la paralizaba. El hombre estaba allí, frente a ellos, y el futuro se oscurecía rápidamente, llevándolos a un abismo del que no parecía haber salida. El silencio se apoderó del ambiente como una capa densa, como si el aire mismo estuviera esperando el momento justo para desvelar el secreto. La tarde caía lentamente, cubriendo el pueblo con una suave neblina que se arrastraba sobre las calles adoquinadas. Elena se encontraba en su casa, mirando a través de la ventana, como si esperara que algo o alguien apareciera en el horizonte. En sus ojos aún brillaba la chispa de aquella historia antigua, la historia que había guardado durante años, también oculta en lo más profundo de su ser. Una historia que, a pesar del paso del tiempo, no dejaba de perseguirla. A veces pensaba que había logrado olvidarla, pero en el fondo siempre había algo que la mantenía viva, como un eco persistente. No sabía si era la necesidad de resolver aquel misterio, o si la vida misma la estaba empujando a enfrentarlo. Pero lo cierto es que ese momento, ese instante que había estado esperando durante tanto tiempo, finalmente había llegado. El timbre de la puerta la sacó de sus pensamientos. Un leve sobresalto recorrió su cuerpo. No esperaba visitas. Dudó por un segundo antes de levantarse lentamente y dirigirse hacia la entrada. Al abrir la puerta, allí estaba. El hombre que había dejado atrás. El hombre que había sido su gran amor, su amor imposible. El amor que había quedado en la sombra de una historia no contada. «Carlos», susurró Elena, con una mezcla de sorpresa y emoción en la voz. Lo observó con detenimiento, como si fuera la primera vez que lo veía. Él, igual que ella, había cambiado, pero había algo en sus ojos que seguía siendo el mismo brillo, la misma chispa que había encendido sus corazones tantos años atrás. «Elena», respondió él, con un tono grave, lleno de significados no expresados. No hacía falta que dijera más. La historia estaba en sus miradas, en ese instante suspendido entre el pasado y el presente. Elena no sabía qué decir, qué hacer. El reencuentro no había sido planeado. Nadie sabía que él vendría. El pueblo, los amigos, la familia, todos ignoraban que este día llegaría. Y sin embargo, aquí estaba, frente a ella, como si el tiempo no hubiera pasado, como si nunca se hubiera ido, como si las palabras no fueran necesarias. La mujer dio un paso atrás y le permitió entrar. La habitación, cálida y acogedora, se sintió repentinamente cargada, como si algo invisible se hubiera materializado en el aire. El aroma a café, a madera vieja, a recuerdos, envolvía el ambiente.
Carlos la observaba con una intensidad casi palpable, como si buscara algo en su rostro, algo que tal vez él mismo había olvidado. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Elena, aunque la respuesta parecía evidente. Las palabras salieron de su boca como una necesidad de romper el silencio, pero no creía que realmente esperara una respuesta. El tiempo había pasado y muchas cosas habían cambiado, pero había algo en el aire, una tensión que los rodeaba, que parecía decir que lo que había entre ellos nunca se había desvanecido. He venido a hablar de lo que pasó, dijo Carlos finalmente. Y aunque sus palabras eran simples, había algo en su tono que las hacía resonar con un peso profundo. El pasado, ese pasado del que tanto había intentado escapar, ahora se encontraba frente a él, como un fantasma que se negaba a ser ignorado. Elena sintió que su corazón latía, con fuerza, pero no pudo evitar sentir una mezcla de confusión y temor. ¿Qué había venido a decirle? ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo, no podían seguir ignorando lo que había ocurrido, lo que había sido el secreto de sus vidas? ¿Qué secreto guardas?, preguntó finalmente Elena, sin poder resistir la necesidad de saber la verdad. La pregunta había estado rondando en su mente durante años, como una sombra que no la dejaba en paz. ¿Qué había detrás de esa historia, de esa relación que había estado condenada desde el principio? Carlos pareció vacilar, pero sus ojos no se apartaron de los de ella. La tensión entre ellos era palpable. El aire se volvía más espeso, más denso, como si todo estuviera a punto de colapsar. Y entonces, finalmente, las palabras salieron de su boca. Hay algo que nunca te conté, Elena, algo que ni tú ni yo podíamos entender en ese momento, pero que ahora ya es el momento de revelarlo. Elena lo miró con incredulidad. Sus manos temblaron ligeramente y un frío recorrió su espalda. Estaba preparada para cualquier cosa, pero no para esto. No para la revelación que Carlos estaba a punto de hacer. La atmósfera en la habitación cambió. La luz del atardecer se desvaneció, dejando una oscuridad suave, pero inquietante. El sonido de las hojas moviéndose con el viento parecía amplificarse en el silencio que los rodeaba. Elena se sentó incapaz de moverse, sus ojos fijos en los de él, esperando la verdad, aquella verdad que había estado enterrada por tantos años. Carlos respiró profundamente y luego, con voz baja pero firme, dijo: «Tu padre no era solo un rival para mi familia. Había algo mucho más profundo entre nuestras familias, algo que jamás revelaron. Y tú no sabes lo que realmente ocurrió en esa época. Lo que pasó en la gruta, en esa maldita gruta, cambió todo. Y lo que menos querían era que tú lo supieras». Elena sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué había ocurrido en la gruta? ¿Por qué su padre había estado involucrado en algo tan oscuro, algo tan oculto? Carlos hizo una pausa, y en ese momento, Elena pudo ver el sufrimiento reflejado en su rostro. Él también había cargado con el peso de ese secreto. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué había decidido hablar después de tanto tiempo? ¿Qué propósito tenía todo esto? El silencio se hizo profundo una vez más, y la pregunta flotó en el aire, sin respuesta. El aire parecía volverse más espeso conforme las palabras de Carlos se instalaban en el ambiente. Elena estaba sentada frente a él, sus ojos fijos en los de él, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Cada palabra que había pronunciado hacía que el pasado regresara con fuerza, y la verdad parecía un peso insoportable. ¿Cómo podía haber algo tan oscuro entre sus familias? Algo tan oculto que ni siquiera ella había sospechado. El rostro de Carlos reflejaba una angustia profunda,
y Elena sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Su corazón latía, con fuerza, casi como si quisiera escapar de su pecho. Un estremecimiento recorrió su cuerpo cuando pensó en lo que había dicho. En esa maldita gruta, algo había sucedido allí, algo que los había marcado a todos, y ella no tenía idea de qué era. ¿Qué sucedió en la gruta, Carlos? Su voz temblaba, pero las palabras salían con determinación, como si necesitara la respuesta más que nada en el mundo. No podía quedarse con esa duda, con ese vacío, ya no. Carlos la miró con una mezcla de dolor y arrepentimiento. Parecía que las palabras no querían salir, como si la verdad fuera una carga demasiado grande para soportar. Pero finalmente, después de un largo silencio, habló. Lo que ocurrió en esa gruta no solo destruyó nuestras familias, Elena, fue lo que nos condenó a todos. En ese lugar se gestó todo, la traición, las mentiras, el rencor. Tu padre, él no era quien parecía ser. No solo había rivalidad, entre nuestras familias había algo mucho más oscuro, algo que tu padre nunca quiso que supieras. Y no fue solo tu padre el que estaba involucrado. Elena sentía que cada palabra que Carlos decía era como un golpe en su estómago. ¿Qué podía ser tan horrible para que lo hubieran ocultado durante tantos años? ¿Por qué su padre nunca le había hablado de esto? ¿Y por qué Carlos, ahora, después de tanto tiempo, sentía la necesidad de contarle? ¿Quién más estaba involucrado?, preguntó, su voz apenas un susurro. Necesitaba saberlo todo, aunque le costara la paz. Carlos respiró profundamente, y sus ojos se desviaron por un momento, como si no pudiera soportar mirar a Elena mientras decía lo siguiente. Su mente parecía batallar entre contarle la verdad y callarse para siempre. Tu madre, dijo. Finalmente, las palabras cayeron como una bomba, y Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Su madre? ¿Qué tenía que ver su madre con todo esto? ¿Qué?, susurró Elena, incrédula. No podía ser. Su madre había muerto cuando ella tenía solo 10 años. ¿Cómo podía estar involucrada en algo tan horrible? Carlos cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió había una resolución en su mirada. Sabía que no podía detenerse ahora. Lo que fuera que hubiera sucedido tenía que ser revelado. Tu madre no murió por accidente, Elena. Fue asesinada. Y la razón por la que fue asesinada tiene que ver con esa gruta, con lo que ocurrió allí. Tu madre descubrió algo que no debía saber. Y cuando tu padre se enteró de que ella estaba cerca de descubrir la verdad, hizo lo que tenía que hacer. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su mente, al borde de la locura, trataba de procesar la enormidad de lo que Carlos acababa de decirle. Su madre había sido asesinada. No solo había muerto, sino que había sido asesinada. Y todo por algo que había sucedido en esa gruta, algo que su padre había ocultado. Carlos vio la expresión de horror en el rostro de Elena, y aunque sabía que no podía retroceder, no pudo evitar sentir un peso aún mayor en su corazón. Sabía lo que esa revelación significaba para ella. Sabía que la verdad era una carga que nadie debería tener que cargar. No es justo lo que te estoy diciendo, murmuró Carlos con un tono lleno de dolor. Pero no puedo seguir callando. Tienes derecho a saber la verdad, aunque te destroce. Necesitas entender lo que sucedió. Elena no podía hablar. Las palabras se atoraron en su garganta y su mente giraba, tratando de comprender, de asimilar todo lo que estaba sucediendo, porque nadie le había dicho nada. Porque su padre, la persona a la que había amado y respetado, había sido capaz de hacer algo tan terrible. El silencio volvió a invadir la habitación.
El tiempo parecía haberse detenido mientras Elena absorbía todo lo que Carlos acababa de decirle. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló, con la voz quebrada pero firme. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué guardaste este secreto durante tantos años? ¿Por qué me dejaste vivir en la mentira? Carlos, incapaz de mirarla a los ojos, respondió con voz suave. Porque sabía que no ibas a entenderlo. Porque el dolor que te causaría la verdad sería insoportable. Pero ahora ya no puedo guardarlo más. Sabía que algún día tendrías que saberlo. Elena cerró los ojos, tratando de calmarse, de encontrar algún tipo de respuesta. ¿Cómo podía vivir con esta verdad ahora? ¿Cómo podía enfrentarse a su padre, a su madre y a todo lo que había creído por tanto tiempo? La realidad parecía un sueño distorsionado, una pesadilla de la que no podía despertar. Carlos se acercó a ella, pero Elena lo detuvo con un gesto de la mano. No quería que nadie la tocara en ese momento. Necesitaba estar sola con sus pensamientos, con el torrente de emociones que la abrumaban. ¿Qué significa todo esto?, preguntó, finalmente con la voz apenas audible. ¿Qué pasó en esa gruta? ¿Qué se oculta allí? ¿Por qué tanto sufrimiento? Carlos la miró profundamente, y en sus ojos brillaba una tristeza que parecía más vieja que el propio tiempo. Parecía que la respuesta que Elena buscaba aún no estaba a la vista. Lo que había sucedido en la gruta no era solo una historia de traición. Era algo mucho más grande, más devastador, algo que cambiaría todo para siempre. Pero Carlos no podía decirlo aún. No podía darle la respuesta completa, porque la verdad completa era demasiado peligrosa para ser dicha. «Te lo contaré todo», dijo finalmente con voz grave. «Pero no ahora, no, hoy. La verdad completa es algo que tendrás que descubrir por ti misma». Y con esas palabras, la incertidumbre siguió envolviendo el aire, como una sombra que se alargaba y se deslizaba sobre todo lo que conocían. Elena sabía que lo que Carlos había dicho solo era el comienzo, el primer paso hacia la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo.